canal se mantiene gracias a sus donaciones. Sería de gran ayuda si apoyas nuestro canal, que veas los links en la descripción y las formas en las que puedes contribuir. Desde ya, muy agradecidos. Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy estamos con el profesor Miguel Anzo Bastos, que es un gusto tenerlo otra vez. Como siempre, es una alegría para nuestro canal que esté en nuestra superestrella, porque Miguel es nuestra superestrella. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, pero no exageren ustedes, soy uno más. También está la segunda estrella, que es el señor de Logroño. Hola, Miguel. O el otro Miguel. Bueno, yo no soy una estrella, he visto mucho de tener la relevancia que tiene el profesor, pero hola, buenos días. Buenos días, Miguel. También está Francisco José Novo, politólogo de Lugo. Hola, Fran. Buenos días. Y José Manuel Corpa. Hola, José Manuel. Hola, buenos días a todos. A ver, yo propongo que si quieren, yo contesto y si quieren los demás responden o matizan. A mí me gusta que haya debate también. Sí, debate, esperemos que surja después. Y si no están de acuerdo, matizan, que a mí me gusta, sabe, que el señor Novo, que me conoce más, sabe que me gusta la bronca, no, aquí poca bronca va a haber, me parece. No, pero bueno, que se puede matizar. A mí, lo interesante de estos debates es que haya un debate. Yo puedo plantear una cuestión y ustedes también pueden responderla. Pero el problema entonces sería que somos de una línea de pensamiento muy similar todos. Bueno, entonces... los grandes debates se dan sobre una coma, se dan sobre un punto o se dan sobre una palabra. No son grandes debates generales. Las grandes disputas, por ejemplo, bizantinas, eran sobre una letra en griego. Y había guerras civiles en las calles por esa letra, porque una letra era la Mousia o Mousia, me parece que era una cosa así, que si Cristo es de la misma naturaleza que el Padre, o es de una naturaleza semejante a la del Padre. Y esa letra significaba una cosa o la otra. Y de ahí venían unas peleas. Y claro, y de ahí vienen los matices, de ahí vienen como pulir el argumento, ¿no? A llevar hasta el extremo el argumento y debatirlo hasta el último punto. Entonces, a lo mejor una coma, un punto, un debate es muy relevante en estas cosas. Y es donde está el verdadero debate. Miren, por ejemplo, los bizantinos cuando debatían, por ejemplo, cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. No sé si lo saben. Qué tontería que debatían estas cosas, ¿no? No, porque de ahí viene el cálculo infinitesimal. Uno más y uno más y uno más. No, es que de ahí viene toda la matemática después del infinito. O sea, todas estas cosas vienen de esos debates que así. Pero los bizantinos se sentaban en una mesa, plantaban el tema y no se levantaban de allí hasta que encontraban una solución. Y estaban ahí todavía debatiendo. Y estaban los turcos invadiendo Bizancio y ellos seguían en la mesa debatiendo. No les daba igual que entraran los turcos. Eso cuenta la leyenda, por lo menos. Y ahora lo que podemos definir de derecha, yo creo que hay más división que lo que hay en otros sectores, en la izquierda o en el centro. Claro, porque los debates, los matices son ahí. Las escuelas que usted apuntaba antes, doña Solina, las escuelas son precisamente por a ver qué dijo Mises aquí, qué dijo allá y tal, y una cosa y de hecho se dividen. Por ejemplo, los discípulos de Mises están divididos. Los misesianos de Nueva York, los misesianos de Alabama. O sea, hay muchas escuelas dentro de los libertarios de derecha, libertarios de izquierda. O sea, hay muchas escuelas precisamente por puntos, por cosas de este estilo, que muchas no están resueltas. Cierto, vamos, Francisco, con tu pregunta entonces. Bueno, pues así una... Era sobre el socialismo. Como sabemos, hay varias corrientes dentro del socialismo: socialismo marxista, fascismo, socialdemocracia, nazismo, etc. Y unos lo definen como socialismo versus capitalismo, pero por ejemplo hay otros autores como Gustavo Bueno que dice que es más bien individualismo versus socialismo, o sea, sería lo contrario del individualismo. Entonces, quería saber qué es para usted el socialismo. Hombre, por ejemplo, Huerta lo define como cualquier agresión estatal en la vida individual, una intervención de precios o una regulación o algo así, es una especie de socialismo parcial. El socialismo podría ser cualquier intervención estatal, podría ser así, ¿no? Tal como se define normalmente, se entiende como la posesión colectiva o por parte de algún aparato estatal de los medios de producción. Esa es la definición estándar de socialismo. ¿Se entiende? Lo que pasa es que hay muchos, como bien apuntaste, hay muchos tipos de socialismo. Difieren entre sí, por ejemplo, en el ámbito, difieren en la estrategia, difieren en cuál es el objetivo final, ¿no? Y después
son lecturas distintas. El marxismo es un tipo de socialismo nada más, aunque digamos es la forma principal de socialismo que existe, que es la que conocemos hoy, digamos, y es la que mejor está fundada. O sea, la que tiene un fundamento filosófico, digamos, como más potente o más elaborado, ¿no? El socialismo es un debate muy viejo. Ya Chafarevich, un disidente ruso, hablaba mucho de esto, y hablaba de que es una costumbre, que es algo como innato, ¿no? Que es algo que existe en las comunidades pequeñas. Y en cierta forma, vamos a ver, el socialismo es algo como intuitivo. De hecho, vivimos en socialismo. Si ustedes viven en una familia, tenemos un elemento que es el comunismo familiar. Y estamos acostumbrados a eso, ¿no? Comunismo familiar quiere decir que en una casa, si vivimos sus padres o sus madres, o sus esposos o sus hijos, dentro de la casa hay una suerte de comunismo. Quiere decir que todo lo que hay dentro de allí más o menos es de todos. Ustedes pueden entrar en el cuarto de los otros, pues, o sea, coger los casas de su hermano, coger cosas así. No, se entiende que es... Entonces estamos innatamente predispuestos a expedir, incluso una familia extensa. Max Weber, cuando habla en la historia económica general de estas figuras, habla, por ejemplo, de la Zadruga serbia, ¿no? Que era o el Miro, otro tipo de, que es una especie de comunismo familiar, pero de padres, tíos, tal, que tienen los instrumentos de producción en común, ¿no? Tienen tierras en común, primos, tíos, todos, dirigidos por una especie de patriarca, pero digamos que es una familia extensa, ¿no? Pero tienen todos los animales en común, las tierras en común, trabajan en común, hasta pueden vivir en un edificio común. Y digamos que instintivamente el socialismo nos llama la atención. Lo raro son sistemas distintos, porque los sistemas de mercado, los sistemas capitalistas son sistemas mucho más complejos, porque requieren de una serie de instituciones que permiten su uso. Digamos que el capitalismo es un constructo humano, no es natural. La propiedad puede serlo, pero el capitalismo no. El capitalismo implica una serie de dinero. Por ejemplo, el dinero no es un invento humano. Requiere de mercados, ¿no? Instituciones tipo mercados. Requiere de seguros, por ejemplo. Requiere de cámaras de compensación. Cuanto más complejo es, más instituciones tenemos. Y eso es lo que nos permite funcionar. Requiere de sistemas de división del trabajo, ¿no? Requiere de una serie de tecnologías sociales o tecnologías mentales que nos permiten funcionar, pero son constructos humanos. Entonces, no es instintivo. Y a las personas normalmente les llama la atención. Eso les parece como una cosa extraña, alienante, ¿no? Pues de ahí viene el socialismo. Entonces, muchas sociedades primitivas tenían ciertos elementos de socialismo. Los egipcios tienen un elemento, por ejemplo, los incas, ya sin ir más lejos, hay muchos estudios sobre ellos. Hay este libro, a ustedes que les gusta hablar de estas cosas, es el de Baudin, El Imperio Socialista de los Incas, ¿no? Explica allí cómo estaba estructurado este tipo de cosas, pero por ejemplo, Rostov, cuando habla del imperio helenístico, también nos habla del imperio helenístico. El imperio helenístico era un imperio socialista. Ptolomeo Filadelfo, por ejemplo, en Egipto, tenía un sistema también de casi de planificación central de la economía, no marxista, pero sí que eran sistemas semisocialistas de asignación de bienes. Los egipcios tenían este tipo de cosas. No es algo nuevo, es decir, que es algo que al ser humano instintivamente le llama la atención eso, ¿no? Porque no podemos tener todo de todos, ¿no? No es fácil. Entonces, socialismo existió siempre, lo que pasa es que no se llamaba socialismo, no tenía este nombre y así. El socialismo se empieza a hablar, no sé, en el siglo XIX, básicamente, sí, al principio del siglo XIX, Rotti, todos aquellos, Louis Blanc, bueno, todos aquellos socialistas franceses, los socialistas. Y después el socialismo que le llama científico, que es el marxista. Estoy simplificando muchísimo, pero es el socialismo que le llaman marxista, que es el más, digamos, que ya sí que establece un modelo elaborado, un modelo incluso dialéctico, un modelo con una serie de evoluciones, y lo que ve el socialismo como el futuro, no como el pasado. El socialismo sería el futuro, sería el desarrollo, a través de un desarrollo de una serie de etapas, a través de una serie de leyes de movimiento que se explican en Capital, nos llevaría a una especie de sociedad socialista. Lo que hace Marx, el problema de Marx es que no define muy bien en qué consistiría esa sociedad socialista. Solo dice que llegaríamos al socialismo. La propiedad estaría en manos colectivas, pero no explica muy bien cómo funcionaría este sistema. Pero bueno, digamos que es una idea de este estilo. Después, todos los socialismos modernos, en buena medida, no todos, pero en buena medida, derivan de estas ideas. Por ejemplo, el anarquismo colectivista es una mezcla del anarquismo individualista de Stirner y otros autores con el marxismo. Es una mezcla que deriva en Bakunin y deriva en es un socialismo anarquista. Después tenemos, por ejemplo, toda la socialdemocracia, que quiere, en principio, originalmente, quiere llegar al socialismo
pero por medios democráticos y pacíficos. Otros, en cambio, quieren llegar por medios revolucionarios. Ahí tenemos el leninismo, ¿no? Y después tenemos el maoísmo, porque el maoísmo ya, bueno, hay muchas, es un marxismo también, pero bueno, pues un marxismo sí que han un peso del agro mucho mayor. ¿No? Piensa, por ejemplo, que Marx el campesinado y la agricultura no le gustaba mucho, no le parecía una fuerza progresiva. En cambio, Mao sí que descansa. Entonces, hay muchas vertientes de ello. Después, claro, todo lo que es el trotskismo también es una disputa de estrategia. Es decir, el socialismo tiene que ser mundial o no será. Otros, en cambio, como Stalin, hablaban del socialismo en un solo país, ¿no? Pero las diferencias no son en cuanto al socialismo, sino en la forma de llegar al socialismo o cómo se definirá ese socialismo en el futuro, ¿no? En ese aspecto me refiero a esto. Entonces, todas estas disputas que hay ahora sí que son lo que apunta bueno, tiene punto de razón, o bastante punto de razón, en el sentido de que sí que es una disputa entre individualismo, órdenes pacíficos y órdenes colectivos, de gestión individual, gestión colectiva de la economía y de la propiedad. Después también se distingue el alcance. Socialismo total, que todo sea común, ¿no? Por ejemplo, algunos utópicos. Las utopías eran, el comunismo era total, incluso de los bienes de consumo personal, ¿no? Bien el kibutz, por ejemplo, el kibutz ni siquiera la ropa interior se podía ser privada, había que meterse en una cesta, se lavaba y después podía usarla cualquiera. Es decir, que se trata, incluso no hay familia, los hijos se educan en común, ¿no? O sea, otros en cambio matizan esto, el socialismo se circunscribiría pues solo a los medios de producción. Había un cierto ámbito de propiedad personal, entonces, pero básicamente es eso. Yo creo que el centro está en la propiedad de los llamados medios de producción. Que se disputan por distintas estrategias, por tiempos, por plazos, por la forma de llegar a él, etcétera, o el alcance territorial del mismo. Pero no es una diferencia sustancial. De hecho, Mises, cuando escribe el socialismo, critica todo el socialismo, no es una crítica al marxismo solo, es una crítica a todo el socialismo. El problema del cálculo se aplica a todo tipo de socialismo. Ese es el debate. Sea de los incas o sea el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. ¿Qué se llama? ¿Cómo decir? O sea, si quieren discutir, discutan, ¿eh? No. Así que tú, Francisco, No, quería decir que si quedamos en que eran los medios colectivos de producción, la socialización de los medios, digamos. Entonces, sí. ¿Por qué le llamamos la socialdemocracia actual, digamos, el PSOE, el PP, que está a medio camino, digamos? ¿Por qué le llamamos socialdemocracia y no... O sea, socialdemocracia... Sí, lo entiendo. A ver, la socialdemocracia es un concepto que yo creo que hay como dos vertientes. La inglesa, que se llaman fabianos, y la europea continental, que se llama socialdemócrata, sobre todo en Alemania. Digamos que, cuidado, la socialdemocracia originaria, la de Bernstein, por ejemplo, es un marxismo, es un marxismo y es un socialismo solo que no quiere revoluciones, quiere llegar por medios democráticos y pacíficos y a través de la sí, pero a través de la democracia, a través del voto popular, lentamente ir esto. El máximo extremo, si quieren, es la socialdemocracia sueca en los 60, 70, que proponía llegar al socialismo a través de los fondos de pensiones o a través de la seguridad. Es decir, el dinero que los obreros ahorran para los fondos de pensiones serviría para comprar las empresas. O sea, sería un socialismo a través de la compra, ¿no? Pero sería un socialismo también. Se trata de que las empresas sean propiedad colectiva de los trabajadores, pero a través de compras. Digamos que los obreros lentamente a través de eso fueran comprando sus propias empresas. Eso es un modelo también. Otros a través de la democracia, a través del voto, ¿no? Y lentamente socializando la economía en ese aspecto. Lo que pasa es que los socialdemócratas en el año 59 abandonaron el marxismo, en el famoso congreso de Bad Godesberg, en Alemania. Entonces, ya empiezan a aceptar el mercado, ya empiezan a aceptar otro tipo de cosas, ya empiezan a hablar de economías mixtas. Entonces, lo que defienden básicamente los socialdemócratas actuales, el PP incluido, PP no es una socialdemocracia al uso, pero bueno, sus políticas son, de cierta forma, son socialdemócratas. Es crear una suerte de economía mixta. Pero ya no, su objetivo final ya no es el socialismo total, sino que es, digamos, gestionar. Pero miren una cosa, si los estados actuales, dependiendo del país, operan entre el 40 y el 50% del Producto Interior Bruto, buena parte de la economía ya está socializada. Si ya ustedes, la sanidad es pública,
Las pensiones son públicas, que un porcentaje enorme de la población ya vive del Estado y buena parte de la producción, de los servicios que se prestan, son estatales. En ese aspecto sí que es social, más que no es total. Y no puede ser, profesor, que después de la Segunda Guerra Mundial los gobiernos occidentales se dieran cuenta de que si bien los totalitarismos habían fallado a nivel económico por haber coartado los mecanismos de mercado, también vieron las virtudes que tenía para ellos el controlar ciertas partes de la economía, y entonces hacen una especie de mezcla. Es como los nazis. Los nazis hicieron un socialismo, pero sin llegar a tal extremo como los soviéticos, porque ya habían visto los errores de los soviéticos. Sí, no, sí que intenta. A ver, hay un viejo debate sobre los fascismos, si eran socialistas o no. Es un debate que se da muchos. Tiene elementos de socialismo, lo que pasa es que son socialismos de corte nacional, no son socialismo de corte internacional, y además introducen otros elementos colectivos como la raza, que son elementos también de corte colectivista, es decir, que todos los judíos tienen las mismas características, todos los negros tienen una característica, todos los arios tienen las mismas características, es un colectivismo. También, es decir, que por el hecho de ser de un colectivo tienes unas características y no las tienes por qué tener, ¿no? Ahora, recientemente... Era una economía de control. Lo que pasa es que no yo muchas partes, si bien a lo mejor, por ejemplo, los nazis, que el nombre de nazis es socialista también, no controlaron, no nacionalizaron las empresas, entonces estos sí que las regularon. Es decir, que el Estado tomaba el control de las empresas y les decía lo que tenían que producir, cuánto tenían que producir, a qué precio tenían que producir, ¿no? Por ejemplo, derivaron muchas industrias civiles a industrias de guerra. Dicen, estoy hablando de memoria, igual me he equivocado, pero creo que Hitler dijo alguna vez, poco antes de acabar la guerra, ¿no?, que si se arrepentía de algo, se arrepentía de no haber nacionalizado por completo la economía. No, a ver, yo creo que los países fascistas no eran países del libre mercado. No parecía que un sitio muy libre de actuar. Pero bueno, pero se digo que los socialismos son de mucho tipo. Creo que Mises habla de ellos, de este tipo de socialismos, en un libro que es la obra política de Mises, es la menos conocida. Siempre nos centramos en la obra económica, ¿no? En la nación humana o en la teoría del dinero y del crédito, o la crítica del dinero, pero tiene unos libros políticos muy interesantes, que es el liberalismo, seguro que lo conocen, y Nación, Estado y Economía. Nación, Estado y Economía, y estos libros, ahí toca la economía. Y tiene otro, ¿cómo se llama? No, tiene otro más, que es sobre la mentalidad anticapitalista. No. Sí, la mentalidad anticapitalista también, pero tiene otro, mira que ya voy viejo, tiene otro que habla en concreto de la economía, se centra en la economía nazi, en la economía nazi. Y después en el Estado de Economía pues se centra, por ejemplo, en todas las cuestiones del nacionalismo económico y todas las cuestiones, por ejemplo, políticas que nos gustan a nosotros, de la secesión, ¿no? Y siempre fue un partidario acérrimo de la secesión. Y de elementos, digamos, de la escala del Estado, del tamaño del Estado, si es relevante o no. Este tipo de cosas que en cambio no se le hace tanto caso. En ambientes liberales españoles, por lo menos, se le hace más caso al Mises económico que al Mises político. Cuando son uno, correlato del otro, no se pueden entender de forma separada. Ahora, el mercado de la patata y cosas por el estilo. Por ejemplo, el Mises era un furibundo, ya acabó, un furibundo antiimperialista. Porque la derecha vieja. La derecha vieja era antiimperialista, siempre fue antiimperialista. Y en España también, las derechas viejas, los carlistas no eran, bueno, en general las derechas del mundo, ¿no?, los más duros eran antiimperialistas, los conservadores eran antiimperialistas, porque normalmente no quieren meterse en líos en otros países, no quieren andar y normalmente el imperialismo es de fuerzas liberales, intervencionistas o progresistas, incluso socialistas moderados. No los socialistas puros, ¿no? Pero el imperialismo no viene de los conservadores, normalmente. Los conservadores eran Little Englanders. Por ejemplo, en Inglaterra. Querían Inglaterra pequeña, y cuando digo Inglaterra pequeña es Inglaterra, sin Gales, sin Escocia ni nada. Querían vivir su vida y dejar a los otros tranquilos, ¿no? Y eso no se habla mucho, porque era muy contrario a las guerras, este tipo de intervenciones. Entonces, normalmente no se habla mucho de estas cosas. Porque parece que el Estado, a muchos liberales hispanos, solo les gusta si es en el ámbito exterior, de hacer guerras y cosas así por el estilo, guerras por la democracia o así, ¿no? Y ahí sí que están interviniendo. En cambio, si intervienen en el mercado de la patata o el mercado del aceite, les parece fatal. Pues no, es mucho peor intervenir en otros países que intervenir en el mercado de la patata,
Es mucho peor. Hace más daño. Ahora, ¿cuánto hay, profe, en Mises? ¿Cuánto hay en Mises de esta idea de que es necesario un orden, digamos, un orden casi metafísico, un orden místico para un gobierno? Cosa de que el gobierno, porque en Mises está y no está, cosa de que el gobierno tenga autoridad sin ser necesariamente autoritario. O sea, que el gobierno, como dice la fórmula de Einstein, una ecuación, que es muy linda esa fórmula, que dice una ecuación, la voy a leer, dice una ecuación, espérate a ver si la encuentro. Una teoría debe ser lo más simple posible, pero no más simple. Como libertario carleano, que es como se define Moldwag en este texto, diría que el gobierno debería ser lo más pequeño posible, pero no más pequeño. Y aquí compara un poco Mises con Carlyle, ¿no? Que dentro de Mises se ve un poco también esta idea de que es necesario, digamos, esta especie de orden cósmico, que también estaba presente, creo, en los socialismos de los que hablabas antes, profe, del tema del socialismo de los incas y del Egipto, ¿no? Sí, Que había como una idea de orden, y ahí surge una crítica al anarcocapitalismo por esto, ¿no? Porque no plantea, por lo menos el rosbardiano, no plantea de forma sólida esta idea de gobierno, de orden cósmico, digamos. sí, él habla de un orden liberal, de una especie de orden liberal internacional, pero la idea de él es todos pequeños. Pero Mises cuando defiende la secesión yo siempre digo que es el punto clave para el libertario, incluso más que otros. Es un punto muy clave, porque si usted permite la libre, creo que ya hablamos de esto la semana pasada, ¿no? Usted permite la libre secesión, el Estado se disuelve porque se transforma en un ente, digamos, de común acuerdo, basado en algún tipo de característica común, o el orden político se transforma en algo voluntario, pero se convierte en algo voluntario. Lo que pasa es que la secesión tiene que ser siempre admitida. Y cuando le pregunta, cuando dice, excepto al individuo, y dice por razones técnicas, pero no profundiza más, ¿no? Porque no hay una escala correcta de la unidad. No hay una escala. Es decir, que hay estados de 2.000 habitantes o 3.000 habitantes, creo que hay alguna isla por ahí, de las que se usan en Internet, que tienen dominio, de estas que tienen CC, o como Isla de Cocos, una cosa así, que son sitios que se usan para piratear en Internet, ¿no? Que tienen así dominios raros. Pues son islas, son pocos miles de habitantes. Hasta estados de 1.000 y pico, 1.500, 1.600 millones, creo que tiene China ahora, no sé cuántos tiene exactamente, pero debe andar por ahí, ¿no? Pero ¿cuál es la escala correcta? Que el ciudadano de Andorra, por ejemplo, que no tiene en la casa que tenga el chino. Que le peor cerveza en los bares, peor conexión wifi, que le falta al individuo de Andorra o de San Marino o de Liechtenstein que tenga el chino, que por ser tan grande. ¿Qué ventaja tiene? No sé, que tiene mejor cerveza, no sé, o... no sé, tendrá que tener mejor. Pues, lo ponen antes en las colas. No. Sistemas de gobierno, Miguel, tienen que ser mucho más opresivos en cuanto más grande es el Estado, porque en cuanto más grande es el Estado, más lejana está la cabeza que juzga, ¿no? La cabeza de poder. Sí, está más alejada de... Y más concentrado está. Y menor información tiene. Y más impersonal también. Más impersonal, es claro. No sé si está más seguro frente al Estado un señor de Mónaco, de Liechtenstein, frente a un chino. ¿No? Que la capacidad también de influir en el gobernante es mucho mayor en un sitio pequeño que en un grande. Porque en un sitio pequeño al alcalde o al presidente lo ves todos los días por la calle, o está ahí al lado, en Mónaco, por ahí está el gran duque, lo verás por allí andando. Porque no está grande el sitio, ¿no? En China, yo nunca vi al rey de España, por ejemplo, físicamente. No, nunca lo vi de cerca, ni hablé con él, ni nada. O sea, no sé que existe, pero nunca lo vi. Claro, y aparte es al alcalde de su pueblo es probable que lo haya visto. ¿Qué? Al alcalde de su pueblo es probable que lo haya visto, ¿a que sí? Sí, anda por ahí por la calle, sí. Y le puede hablar. Pero yo a Pedro Sánchez nunca lo vi, por ejemplo. A Rajoy sí, a Rajoy una vez. Pero a Pedro Sánchez nunca lo vi, por ejemplo. Perdón, profesor, un chascarrillo. ¿Y qué le pareció a nivel personal, Rajoy? Nada, era muy amable, así no. Pero te lo digo, no hablé bien. Me lo presentaron en una comida, como a muchas otras personas, pero no me dijimos unas palabras, pero no. Él sabía quién es. Es un político, es un señor muy amable, muy educado, cuando lo conocí yo. Pero no lo conocí
íntimamente. Entonces me presentaron un día, pero más parado. Digo que fueron la vez que más cerca estuve de un señor en unos segundos, ¿no? ¿Él lo conocía a usted? No, me presentaron, era un señor. Fue una comida así multitudinaria, me lo presentaron, pero nada más, no. Y hace mucho, y no era presidente, era un presidente del PP, pero no era presidente del gobierno. Que traté mal, habrá algo más con don Manuel. ¿Quieres pasar a tu pregunta, Miguel? Miguel, no, pero sí, pero digo como ejemplo que yo no conozco, o sea, como siendo una persona más o menos involucrada en cosas de política y de este tipo de cosas, no tengo acceso directo a los gobernantes. A los de Galicia, a los Galicia sí los conozco algo más, pero a mi presidente así no lo conozco. O sea, a eso me refiero. En cambio, de un país pequeño sí que tendría más capacidad, yo cualquiera, de influir en él, de decir que mira, esto está mal o esto está bien, o así. Pero a un presidente del gobierno es muy difícil acercarse. Sí, perdón. Sí, no sé, que siga. Que pregunte Miguel, que tenía dos preguntas. Perdón. Sí, no, pero de momento le voy a formular solo una, que eso es un poco lioso también. No, yo le quería decir que Ayn Rand y toda la escuela del objetivismo, para atacar el socialismo, lo que hacen es atacar a la solidaridad hablando del egoísmo racional. Pero yo considero que eso puede ser un error, porque la solidaridad per se no es algo malo, porque ha ayudado a construir civilizaciones. Lo que deberían de enfocarse es en señalar que la redistribución de la riqueza por parte del Estado no es genuina solidaridad, sino que es coacción. Entonces, me interesa mucho saber cómo lo enfocaría usted y si ve virtud en la solidaridad o está más en la línea que planteaba Ayn Rand y los objetivistas. Yo creo que define mal, yo creo que, en mi opinión, yo entiendo el concepto de egoísmo de Ayn Rand, pero yo creo que lo define mal. Yo puedo ser egoísta también yéndome a ayudar a los pobres a Calcuta. No, que es un viejo debate que tenemos nosotros. Imagine que si yo y la madre Teresa, ¿no?, de Calcuta. Por poner un ejemplo así, pues de persona entregada a los demás, ¿no? Madre Teresa de Calcuta está en su casa occidental viendo la televisión y mira a aquellos africanos o a aquellos indios todos muriéndose de hambre. Y ella sufre. Lo pasa mal, yo no puedo estar así mirando cómo estas personas sufren. Y va allí porque así se siente bien. Lo que pasa es que su egoísmo es distinto pues, del egoísmo del avaro o del egoísmo de otro tipo de personas. El avaro también quiere lo mejor, pero la madre también está actuando así, y está actuando también para salvar su alma. Que en su escala de valores o en su constructo de valores, para eso es muy importante, está actuando para estar ella bien. Porque si tuviera su casa con sus lujos o su casa occidental, no lo pasaría bien. No lo estaría sufriendo todo el día. De, mira, por los africanos, yo pudiendo ayudarlos, que soy enfermera, lo que sea así, ¿cómo no voy a ayudarlos? No. Pero está actuando de acuerdo con su propio interés. Y hay personas que actúan solidariamente también por una suerte, si quieres llamar al egoísmo, pero es una cosa que ellos se sienten bien así. Y parece que hombre, no tampoco soy que sea un experto en Ayn Rand, la leí creo, por sus novelas y sus libros, pero no soy un objetivista así filosófico elaborado, ¿no? Creo que ella entiende como que vivir tu propia vida, tu aire, y sentirse en todos los demás. Cuando la ecuación de ayudar a los demás también forma parte del interés, ¿no? Cuidar de tu familia, de tus amigos, así, pues también hay gente que le gusta, está satisfecha, aunque pierda, digamos, dinero y tiempo con eso, pero lo ve como bien gastado. Y creo que es una definición demasiado estricta de egoísmo. Tú puedes decidir sacrificar tu vida a otras personas si lo quieres, porque te sientes bien. Sí, estoy bastante de acuerdo con eso. Sí. Cierto. Sí, porque es una cuestión mística, ¿no? De que uno cree que la salvación va a estar a través de ayudar a los demás, ¿no? Entonces ya es una cuestión religiosa, de fe. O de fe, o de filantropía, o de que usted se sienta bien así. Claro. Acto piadoso, como yo dije. Yo estoy aquí hablando con ustedes. ¿Qué lucro llevo yo? Exacto. Bueno, pero estoy a gusto. Sí, nosotros hablamos al público también, ¿no? Tampoco ganamos mucho dinero. No ganamos mucho dinero de esto y estamos aquí, no ganamos nada. No, pero no ganamos dinero, estamos por amor a las ideas, o porque nos divierte, o por tener una charla agradable, ¿no? Y por aprender por lo que puedas aportar tú, Miguel, como siendo una persona tan sabia.
Porque decir que no es por lucro monetario y tal, pues yo te iba a decir, pues me tienes que pagar 100 euros la hora. No, estoy a gusto, punto. No. Un acto de piedad, un acto de compasión, como dirían. También estoy yo bien, no es solo esto, si no, no estaría, ¿no? Y a mí es mi deber, bueno, si defiendo unas ideas, pues discutirlas o hablarlas, que es una cosa que se hace así, no es solo por... Pero claro, es egoísta mi acto, también es egoísta mi acto. Yo estoy a gusto, yo estoy bien.